el avance de la tecnología en impuestos. Expone Cristian Fucinios, socio de Impuestos Internacionales en Deloitte. Expone Carlos Rivero, Tax Corporate Director en Mercado Libre. Modera Adriana Piano, socia de SMS Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos. Bueno, llegamos al último panel de la segunda jornada. Es un placer para mí tomar este panel que trata un poco sobre la tecnología con algo tan dinámico que sin duda afecta a la gestión de impuestos y no solo de impuestos, sino a todas las áreas de las organizaciones, ¿sí? Así que mientras hago la presentación de quienes nos van a acompañar en esta parte, los invito a responder una encuesta. Vamos a empezar con mucho dinamismo. Como recién decían, queremos interactuar con ustedes, que les va a preguntar un poco cuál es el grado de desarrollo que tienen en materia de tecnológico en el área de impuestos de sus empresas, ¿sí? Todos los que estamos en la gestión impositiva sabemos el desafío que esto representa hoy en día, ¿no? Comentábamos desde el principio, cuando compartía Juan Manuel a la mañana, las estadísticas que hacía el Banco Mundial, no solo de la presión tributaria, sino también del tiempo de cumplimiento de los impuestos. Hablamos también de que estamos en un avance hacia la presentación de declaraciones juradas de manera digitales y algunas también prearmadas. Ni que hablar cuando Cecilia nos comentó todo lo que va a ser la liquidación de este impuesto global para las empresas multinacionales, en lo que tenga que ver con la determinación de todo lo que se viene en base al Pilar 1 y Pilar 2 de la OCDE. Y recientemente, en el último panel que nos precedió, comentaban sobre la importancia que están tomando los fiscos del mundo en relación a toda la información que están reuniendo en materia de precios de transferencia. Naturalmente, desde la gestión de impuestos de las empresas, no podemos quedarnos atrás y por eso, mientras terminan de completar la encuesta, tengo el gran placer de presentar a Cristian Fucinios, socio de Impuestos Internacionales en Deloitte, y a Carlos Rivero, Tax Corporate Director en Mercado Libre, una dupla bárbara con quienes vamos a compartir cómo se viene este tema. Así que muchísimas gracias a IDEA y a toda la coordinación, y los dejo con los panelistas. Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Qué tal? Muchas gracias a IDEA por la invitación, a todos los presentes. Es realmente un gusto poder estar aquí. Como comentaba Adriana, creo que el avance de la tecnología hoy es indudable y por eso es que quisimos empezar con esta encuesta como para entender ustedes en términos generales cómo se sienten que están respecto del grado de avance de la tecnificación en su departamento de impuestos. La mayoría de ustedes, entiendo, están a cargo de departamentos de impuestos en distintas empresas y entonces es importante entender dónde estamos parados para saber hacia dónde tenemos que ir. El resultado de la encuesta, se los comento, es interesante, más allá de que no asombra, está muy en línea con este tipo de encuestas que hemos corrido a lo largo no solo de Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Y básicamente lo que tenemos es que el grado de tecnificación, según quienes han podido ya responder la encuesta, es en un 36% bajo, es decir, que básicamente manejan email y no mucho más que eso. En un segundo punto viene con un 27%, un nivel medio, es decir, que tienen algún tipo de herramienta, como puede ser un Power BI, un sistema de Robotics Process Automation. Después tenemos con un 21% medio bajo, es decir, que básicamente tienen algún tipo de automatización a través de macros, sistemas de Visual Basic for Applications. Tan solo un 15% de quienes han contestado esta encuesta entiende que su departamento de impuestos ya tiene un nivel medio alto, es decir, que tiene algún tipo de sistema de analytics para poder manejarse, y el 0% ha considerado que esto es alto, o sea que ya manejan herramientas de
Big Data, inteligencia artificial. Como les decía, esto creo que no es sorpresa en lo más mínimo para nosotros. ¿Y por qué se da esta situación? Porque a veces los departamentos de impuestos venimos un poco relegados, es el área de tecnología que da soporte a la empresa muchas veces, y con sentido, podríamos decirlo, está dando soporte al negocio, al core business, pero después se deja al departamento de impuestos en una segunda posición, o tercera o cuarta, y entonces es mucho más difícil lograr estar avanzando. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué es lo que nos encontramos? Nosotros nos encontramos con que la cantidad de información que se maneja día a día cada vez es superior. Tenemos una encuesta donde hacia el 2013 el mundo del universo digital era de 4.4 zettabytes, cuando en el 2020 ya es de 44, es decir, que creció 10 veces la cantidad de información que existe en el universo digital. Ahora, esta información que existe, si bien crece exponencialmente, vemos que no ha crecido tanto en cuanto a porcentaje de su uso. O sea, antes se usaba un 22% de esa información y hoy se usa un 37%. Es decir, que tenemos cada vez más información, pero no necesariamente la estamos usando, y la estamos usando como corresponde. Sí, claramente se aprecia un crecimiento más que exponencial respecto de la información que se genera a través de aplicaciones móviles, y todavía no tanto en lo que es la Internet de las cosas, ¿sí? O sea, lo que viene en los sistemas embebidos. Pero también vemos un crecimiento que, si bien la participación es baja, está aumentando exponencialmente. Esto, que es lo que se analiza en términos generales, no es algo de lo que el fisco sea ajeno. Y comentaba antes Milton en el panel anterior cómo cada día el fisco va juntando más información. Existen, a través de todos los sistemas de información, de precios de transferencia y otros regímenes de información que existen implementados, una cantidad enorme de información que día a día los contribuyentes tienen que ir brindándole al fisco. Acá la cuestión es para qué la usa el fisco, pero después también entender cómo nosotros estamos preparados para poder proveer primero esa información, y en segunda medida entender si esa información que le estamos proveyendo al fisco también nos debería ser útil a nosotros. Y entonces ahí viene una primera cuestión, que es el proceso de visualización. O sea, muchas veces nosotros tenemos información, el ERP genera información, consolida información, acumula información, pero como les decía antes, ¿qué hacemos con esa información? Creo que es una de las preguntas centrales que tenemos que tener presentes día a día. Entonces ahí hay una cuestión central, que es cómo represento visualmente esos datos. Datos hay montones, pero ¿cómo puedo lograr un reconocimiento visual de esos datos para poder a su vez después procesarlos? Pensemos que las máquinas nos ayudan a darnos información, también nos pueden ayudar a mostrarnos esa información, pero el eje central tiene que estar en que nosotros luego podamos hacer un uso racional de esa información. Y acá, más allá de la encuesta que hicimos anteriormente, les tengo otro tipo de quiz. Si yo les pido rápidamente, acá no vamos a hacer una encuesta, pero cada uno internamente puede tomar el desafío. Si yo les pregunto cuántos cuatros ustedes ven en esta pantalla, el primer desafío sería si le pueden llegar a leer los números, ¿no? Ahí a veces los que ya vamos entrando con algunos años necesitamos usar anteojos, otros lo pueden ver bien, pero creo que está en un tamaño suficiente para que pueda verse. Sin embargo, estoy seguro que difícilmente ustedes en un segundo, o en 5, o en 10, o aunque tuvieran media hora, ahí quizás sí, recién me van a poder decir, bueno, fui contando línea por línea, leyendo uno por uno y lo fui contando. Pero si no, sería muy difícil. Ahora, si tenemos una herramienta que rápidamente nos muestra dónde están los 4, ahí es mucho más fácil saber que tengo 8 cuatros en la pantalla, ¿no? Ahora, ese switch, esa herramienta que me va tomando esa información y que me la va permitiendo ver gráficamente y en un instante, eso es uno de los elementos esenciales con los cuales tenemos que empezar a trabajar. ¿Y por qué tenemos que empezar a trabajar? Porque si no, vamos a acumular datos que no nos sirven para nada. Como decíamos antes,
cada día hay una cultura del reporte que aumenta más y más. O sea, tenemos siglas que suenan muy lindo o no tanto, como CRS, Common Reporting Standard, CBCR, ¿sí? El Country by Country Reporting, el SAFT, el Standard Audit File for Tax, FATCA, ¿sí? El Foreign Account Tax Compliance Act, trayéndolo a una cuestión mucho más local, el libro IVA digital. Son todas herramientas de las cuales el fisco se vale para poder ir haciéndose de un mapa de la situación de los contribuyentes. Entonces, con el CRS sabe quiénes tienen cuánto dinero, en qué cuenta, en qué país, ¿sí? Todos conocemos, por ejemplo, hace unos años atrás, el tema de las famosas cuentas del HSBC, si bien en ese caso no vino de un CRS, sino que vino por una filtración y con todas las discusiones respecto a si el fisco podía o no usar esa información que se había obtenido de una manera no tan lícita como uno podría esperar, pero hoy por hoy con el CRS, sí el fisco, los fiscos a nivel mundial y la FIP a nivel argentina, tiene este tipo de información financiera. En el CBCR, en este country by country, como lo comentaba antes Milton, claramente las compañías tienen que reportar dónde están obteniendo ingresos y de qué manera los están obteniendo, por qué conceptos, en todo ese panorama de ese globo terráqueo que cubre el CBC. En el Standard Audit File for Tax, algo que nosotros en Argentina no tenemos, pero muchos de ustedes son responsables de impuestos a nivel regional o mundial, conocen de qué estoy hablando. Básicamente es un sistema por el cual los contribuyentes ya tienen un formato estandarizado en cómo deben compartir su información financiera. Nosotros acá en Argentina, una vez por año, tenemos que subir digitalizado, antes era en papel, hoy es digitalizado los estados contables, pero no tenemos que reportar eso, pero muchos países ya están pidiendo este reporte de manera mensual, ¿sí? Entonces ya las compañías abren su contabilidad al fisco para que el fisco la analice y les haga requerimientos. El tema FATCA también conocemos, ¿no? También vinculado con el CRS, todo un sistema de reporte de tenencias. Y como decía antes, también ya hoy por hoy el IVA digital, o sea, ya hoy el fisco está cruzando la información de cuánto nosotros decimos que facturamos y cuánto nosotros decimos que nos facturaron, y en base a eso lo cruza con lo que dicen nuestros proveedores que nos facturamos, y ahí nos da esa información, nos disponibiliza esa información para el IVA digital. Pero entonces nosotros tenemos dos opciones: o eliminamos lo que dice el fisco y ponemos lo que planteó nuestro ERP, con la consecuencia de que el día de mañana el fisco nos cuestione por qué existen divergencias entre una información y otra, o empezamos a procesar esa información y a analizar esa información y vemos por qué el fisco puede tener una información distinta a la que tenemos nosotros, y en base a eso ya armamos una declaración de IVA alineada con la información con la cual cuenta el fisco, pero a su vez también alineada con la información que nosotros tenemos en nuestro sistema contable. Ahora, cuando comentamos esto, ¿qué es lo que puede surgir de aquí? Bueno, pueden surgir necesidades que ya sabemos que existen. Hay un cambio normativo, cambia un régimen de retención, un régimen de percepción, tenemos que modificar los sistemas para adecuarnos. Ahora, cuando llegamos a esta situación, como mencionábamos antes, donde queremos hacer en realidad uso de información que nosotros ya tenemos, empiezan a surgir, bueno, pero esto es necesario, no es necesario, ahí lo que hablábamos antes, prioridades, tiempos que nos puede asignar el departamento de sistemas o costos si tenemos que tercerizarlo. Entonces acá hay una cuestión de definir qué es lo que tengo que hacer primero. O sea, tengo recursos, insisto, ya sea desde un punto de vista de horas de departamento de sistemas o recursos monetarios que podemos tener asignados en nuestro presupuesto. ¿Cómo tengo que elegir cuando tengo que priorizar hacer una iniciativa tecnológica u otra? Y bueno, básicamente esto requiere de un análisis necesariamente caso por caso, pero en términos generales no caben dudas que tenemos en un análisis genérico, analizar, bueno, cuál es el nivel de riesgo que tengo. O sea, si yo hago algo mal y pago mal entonces un impuesto, puedo tener determinadas consecuencias. Entonces, obviamente que tengo que priorizar el grado de compliance de lo que me implica un mayor riesgo. Ahora, por otro lado, también tengo cuánto me suma de valor, en cuánto me ayuda una determinada herramienta tecnológica, y entonces ahí es donde, si yo tengo
un sistema que me permite minimizar el riesgo y que me brinda un alto valor agregado, eso es lo que nosotros llamamos un quick win. Por ahí tenemos que ir, por ahí tenemos que empezar. Ahora, después también, obviamente, cuando ya tengo cuestiones que no me permiten quizás minimizar el riesgo, pero me siguen dando un alto valor agregado, o no me dan un alto valor agregado, pero sí me permiten minimizar altamente el riesgo, son herramientas que también tendré que analizar de implementar en mi departamento de impuestos. Y finalmente, obviamente, algo que no me aporta demasiado valor y que tampoco me ayuda mucho a minimizar el riesgo, será algo que dejaré de lado, al menos hasta haber podido implementar todas las alternativas anteriores. Ahora, esto cómo funciona también desde un punto de vista del timing respecto de la operación. Bueno, a ver, esto, así como veíamos antes del crecimiento de la disponibilidad de la información y de lo útil que puede ser ver la información cuando la veo gráficamente, cuando la visualizo, para después poder destinar el tiempo de mi gente, el tiempo de los recursos humanos que tengo, no a hacer una tarea repetitiva 1000 veces lo mismo, sino a que usen su cabeza y a poder entonces generar mayor valor agregado desde el departamento de impuestos, destinando el intelecto de esas personas, que es lo que una computadora todavía hoy al menos no tiene, en esa cuestión. Bueno, tengo que ir claramente escalando, entonces voy a ir empezando pudiendo decir, bueno, a ver, puedo manejar esto a través de un data lake, puedo empezar a usar Big Data, claramente empezar a usar visualizaciones, poder generar esta información a su vez obviamente amparada en un mecanismo de seguridad de la información, para después poder ir creciendo y entonces ya poder pensar en un sistema de analytics, para poder pensar en un sistema de inteligencia artificial, machine learning, y de esa manera poder ir creciendo con herramientas que cada día se van disponibilizando más, cada día están más al alcance de todos y que nos permiten entonces, como decía antes, poder destinar el tiempo de nuestros recursos a algo que implique un mayor desarrollo intelectual. Para cerrar el punto, entonces, también tenemos que tener en cuenta que antes era claro cada silo, cada cosa. Yo en el departamento de impuestos podía requerir de un software que compraba medianamente enlatado, podía ya tener que customizarlo en alguna medida. A su vez, podía recurrir a mi asesor de impuestos para que me explicara cómo tengo que liquidar un determinado impuesto, surge una nueva norma, entenderla, poder coincidir entre todos, y a su vez, en muchos casos, podía necesitar de datos, pero es como que eran silos aislados. Hoy por hoy todo esto está entrelazado, o sea, hoy no podemos pensar en un departamento de impuestos que no trabaja en forma conjunta entre el que genera la información, entre la compañía de software que nos permite procesar esa información y el asesor que nos puede ayudar a cómo avanzar en esta cuestión de la mejor manera. Así que bueno, tratamos de dar un pantallazo súper rápido. Esto puede claramente ameritar muchísimo más tiempo de discusión, pero la idea era compartirles un poco cómo venía la tendencia a nivel mundial y por dónde nosotros creemos que puede irse mejorando día a día el departamento de impuestos. Ahora, también la idea era compartir un poco con Carlos cómo ves esto vos, Carlos, desde el punto de vista de la empresa y fundamentalmente te diría de cómo ves o qué crees que puede pasar si uno no avanza en este proceso de tecnificación, ¿no es cierto? Vale, muchas gracias, Cristian, muchas gracias a Idea y Adriana por la invitación. Sí, yo no te estaba queriendo interrumpir, pero bueno, estaba escuchando atentamente tu presentación y en cuanto a los reportes de cuentas, estaba pensando específicamente sobre ese punto, ¿no? Cómo hay grandes avances de distintos organismos y Argentina no es un país que se queda atrás al respecto, donde el CRS no solamente hoy se está implementando para lo que es instituciones financieras, sino que también todo este mundo fintech y de billeteras virtuales existen determinados regímenes de información donde distintos organismos, como puede ser la FIP, así como también puede ser Banco Central, están recolectando este tipo de información. Es así que como hoy distintas billeteras virtuales como Mercado Pago, de alguna manera están informando tanto a FIP como a BCU, o tienen la obligación de hacer reportes mensuales en cuanto a saldos de cuenta, el saldo promedio de cuenta,
tanto ingresos como egresos, por lo cual es toda información que distintos organismos gubernamentales ya están recolectando y no solo del mundo bancario, por lo cual tanto la fintech como en el caso del marketplace o de aquellos distintas compañías de e-commerce, por un lado tenés la información de pagos, pero por el otro lado también tenés toda la información transaccional, ¿no? Porque a través de estos distintos regímenes de recaudación, ya sea de retención o de percepción de portales virtuales, los fiscos no solamente están obteniendo una recaudación adicional, sino que están obteniendo informaciones acerca de esas transacciones, ¿no? De alguna manera reciben los quits con las operaciones y las ventas, y bueno, en la medida que empiecen a conciliar esas transacciones de distintas e-commerce, de distintos marketplaces y la crucen a su vez con plataforma de pago, me parece que son informaciones que son muy, muy útiles y muy valiosas para los fiscos, ¿no? Entonces, avanzando quizá un poco con tu pregunta, y cuál es el riesgo, ¿no? Siendo que están tan avanzados los distintos organismos gubernamentales en lo que es tecnología, en lo que es Big Data y demás, ¿cuál es el riesgo de quedarse por detrás, ¿no? Ahí vimos llamativamente, como vos decís, para vos no tan llamativo, pero bueno, quizá preocupantemente los resultados de la encuesta, donde a un porcentaje muy alto estaba con una respuesta de automatización baja o media baja, sin ningún tipo de implementación ni siquiera de algún robot o algún RP en sus procesos. Eso muestra claramente una situación de favorable o por detrás, en la que los contribuyentes están sobre los fiscos, ¿no? Entonces, me pareció interesante compartir este gráfico, que no es mi autoría, pero bueno, pido perdón por el plagio de la PPT a algún estudio, pero sí me pareció interesante compartirlo para tratar de identificar quizá los distintos riesgos que existen en no estar a la altura de las circunstancias en este mundo de avance de economía digital, ¿no? Y de transformación digital. ¿Qué significa para una empresa quedarse por detrás en lo que es transformación digital? Y bueno, en la base de la pirámide me parece que tenemos los riesgos que son más bajos, en donde, quizá las consecuencias no sean tan altas, como decir, bueno, quizá el no tener el suficiente grado de automatización en una empresa no te permita acceder a algún integro fiscal o no te permitan acceder a algún incentivo, no te permitan realizar algún tipo de deducción específica, pero bueno, a medida que vamos avanzando, ya el siguiente riesgo preocupa un poquito más, ¿no? El hecho de que uno de información que no cruce y que uno no esté alertado de antemano de esa situación, porque no tiene un proceso de validación donde decir, bueno, los cruces que realizan los fiscos por lo general son estos, y si uno los hace en forma previa, quizá puede hacer que la información que uno le envíe al fisco ya sepa que cumple con esos cruces. Entonces, si uno no tiene esos sistemas de validaciones previos, lo que pueden producir claramente es que pueden disparar alguna auditoría fiscal, ¿no? Ya sea alguna auditoría electrónica, y bueno, quizá otorgando la información correcta, lo que puede lograr es evitar ese tipo de auditorías, ¿no? Ya llegando a los riesgos más preocupantes, quizá a no cumplir con alguno de estos regímenes de información o incluso de retención de percepción que mencioné anteriormente, nos pueden encontrar con algún riesgo ya operacional, lo cual ahí sí la preocupación es mucho más grande, ¿no? Porque no nos permite avanzar con nuestras operaciones comerciales.
Y bueno, finalmente el riesgo más alto ya sería un riesgo de tipo reputacional, como no tener los sistemas lo suficientemente robustos como para cumplir con estas obligaciones tan importantes que imponen los fiscos sobre los contribuyentes, ¿no? Como son claramente los regímenes de recaudación, tanto a nivel provincial o provincial. Pero bueno, en un summary que quería mostrar, digamos, cuáles son los distintos riesgos a los cuales se exponen los contribuyentes en caso de no estar lo suficientemente preparado cuando sí el fisco constantemente está haciendo improvements y mejoras en ese sentido, ¿no? No sé, Cristian, si con eso resume un poco responde la pregunta. Creo que en forma más que clara y por eso me parece que hoy por hoy es, como vos decías, o sea, no sorprende, pero no deja de ser preocupante el resultado de la encuesta, ¿no? Donde vemos cómo el fisco tiene información quizás por demás y nosotros la estamos peleando un poco de atrás, ¿no? Cuando quizás se dio vuelta ese esquema. O sea, yo recuerdo que en los años 90 todavía se presentaban declaraciones juradas en papel y las empresas por lo menos ya preparaban sus impuestos con algún sistema, ¿no? Entonces es como que el fisco se manejaba en papel y nosotros teníamos computadoras, pero hoy casi que estamos al revés, ¿no? O sea, donde nosotros no dejamos de tener computadoras, pero parece que no pasamos a tener mucho más que un Excel en muchos casos, y el fisco tiene todos sistemas altamente desarrollados que sí le permiten poder visualizar, como hablábamos antes, ese ejemplo que yo daba de los 4, me consta que hoy por hoy el fisco tiene sistemas que le permiten ver rápidamente perfiles de contribuyentes y donde hay un determinado contribuyente con un determinado perfil que se sale de la media, tienen sistemas que le permiten rápidamente visualizar eso como para dirigir sus actividades de inspección, lo cual obviamente es súper lógico y válido y es evidente que como autoridad fiscal es lo que tienen que hacer. Pero entonces por eso se hace tan importante que nosotros tratemos de al menos volver a ponernos al mismo nivel que la autoridad fiscal en el sentido de poder hacer uso de la información que nosotros hoy tenemos, porque la información tenerla tenemos en el ERP. En general la mayor cantidad de la información está. El tema es saber usarla y a veces, como decía antes, poder tener el tiempo de poder usarla, porque si no, nos exponemos a todos estos riesgos que vos decías, Carlos, que creo que son importantísimos. Puede pasar por una multa, puede pasar por perderme una deducción o un crédito fiscal, pero ese es el menor de los riesgos, ¿no? Como vos planteabas, esto nos puede llegar a poner en riesgo la operación y ni hablar riesgo reputacional si realmente generamos un problema por no haber hecho las cosas como corresponden, por no tener los sistemas adecuados a lo que estamos necesitando. Pero no sé, Adriana, sí, sé que ya prácticamente estamos con el tiempo pasado, agotado, pero no sé si hay o no preguntas y demás, así que bueno, para dar un cierre al respecto. De este tema, sí. La verdad que es muy, muy interesante todo lo que han planteado y un poco creo que me quedo con esta consigna de que no hacer nada tiene una consecuencia terrible. No va a pasar nada y si no pasa nada, la ola nos va a tapar en ese sentido porque las administraciones tributarias están avanzando. Pero quería hacer una pregunta respecto de otro tema que subyace en todo lo que tiene que ver con el avance de la tecnología y es, ¿cómo ven ustedes que el desarrollo que va a ser inevitable, que va a venir en este tiempo, pueda afectar a veces los miedos que aparecen en las organizaciones respecto, ¿no?, de las personas, ¿no? De si esto de la tecnología va a hacer desaparecer determinados miembros en los departamentos de impuestos. En realidad esto es trasladable a cualquier área de la organización. ¿Qué nos pueden comentar respecto de esto? ¿Cuál es la visión, ¿no? Tienen mucha experiencia y bueno, Carlos que viene también de una empresa altamente tecnológica y que emplea un montón de personas también. Así que un poco, ¿cómo es el desafío de ese rediseño del capital humano ante este contexto tecnológico? Ahí, Adriana, y hago un comentario, después le dejo la palabra a Carlos. Yo creo que siempre vemos en esas encuestas, cuando a veces se analiza el grado de posibilidad de robotización de determinados procesos, donde impuestos aparece como una de las grandes posibilidades para hacerlo, pero creo que
con todo lo que estuvimos viendo en el día de hoy, en los paneles anteriores, en el día de ayer, cómo va cambiando la normativa fiscal, cómo se va adaptando, cómo va evolucionando, eso va a hacer que el especialista de impuestos siempre tenga trabajo, sin duda, y se pueda dedicar más a la parte intelectual y no tanto a la parte del día a día. No sé vos, Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, claramente en nuestra compañía los volúmenes de información son muy grandes. Y el tema de la automatización y estar a la circunstancia, de alguna manera, es una obligación más que un nice to have, ¿no? Porque si no, claramente uno no puede afrontar a determinado tipo de situaciones. Pero bueno, lo que ustedes plantean, yo un poco lo relaciono también con algunos diseños que se están sucediendo, ¿no? En distintas compañías a nivel mundial, donde claramente todas las que son tareas rutinarias, repetitivas y de compliance, hay muchas compañías que están decidiendo hacer un outsourcing de esas tareas, y eso va un poco más de mano con la automatización, ¿no? Quizá el desafío de la automatización va a pasar a ser de estos estudios que hacen este tipo de tareas, y los profesionales de tax in-house yo creo que van a quedar para dar tareas de mayor valor agregado, de análisis. No creo que es una profesión que vaya a desaparecer, pero sí que se va a tener que mutar y adaptarse a las nuevas exigencias y a la nueva situación. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, realmente súper claro, súper inspirador también este panel. Les agradezco mucho, Cristian, Carlos. La verdad que es un desafío, la realidad es que es un desafío. Queremos tener una Argentina con crecimiento sostenible y sin duda las empresas no se pueden quedar atrás, ¿no? En este sentido, y tienen que pensar esto de esta manera, ¿no? Como convertir a los impuestos, a los departamentos de impuestos en una pieza clave para la toma de decisiones, en una pieza clave para diseñar mejores estrategias. Y bueno, creo que fue súper gráfica la presentación y todo lo que compartieron en este panel. Así que bueno, por mi parte, cumplido el tiempo, les agradezco muchísimo, y agradezco también a la gente de IDEA y a todos los auspiciantes y organizadores por la participación en este segundo día.